En la mañana de hoy recibo a concejales del bloque 17 de octubre de nuestra ciudad de Colón, la presentación y la presencia aquí en nuestro estudio de Selva Turín. Selva, un gusto, un placer. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Liel? Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias, gracias primero que nada por venir a nuestro programa, por participar. También, por supuesto que es enorme el privilegio también de recibir a Patricia Irigoy. Patri, un gusto, gracias por venir. Bueno, buenos días, Liel, buenos días a toda la audiencia, gracias por recibirme. Bueno, la idea justamente con las concejales aquí es repasar un poco esta agenda que se viene dando en un contexto realmente particular. Yo digo, para los concejales que están hoy, es muy distinto a cualquier otro concejal en la historia hacia atrás, ¿no? La proyección hacia atrás, uno entiende bajo esta óptica que las cosas que se han tenido que tratar no solo que han sido distintas en la metodología del poder tratar esas cosas, sino que ya han sido en este contexto, ¿no? Es muy difícil, Selva, en este caso, repasar en un contexto amplio de noticias y de cosas que se han ido tratando en el Consejo, un año muy particular el que les ha tocado. Sí, la verdad que fue totalmente atípico y es como que empezamos una función nueva para muchos de nosotros, sí. Comenzando a legislar a nivel local y además de eso sumar un contexto de pandemia que no es fácil porque tenés que adaptarte a toda digamos, los protocolos, ir viendo sobre la marcha cómo íbamos a actuar. También empezar a pensar los proyectos que íbamos a presentar a partir de la pandemia, porque ya hay cuestiones que antes por ahí eran necesarias que ahora no lo son, sí. O que eran prioritarias y ahora no lo son. El contexto de pandemia va modificando todas las realidades y van surgiendo. Por ejemplo, presentamos hace alrededor de un mes y medio un proyecto que tuvo que ver con internet en los barrios de manera gratuita, uh-huh. Para poder facilitar el acceso de los chicos a la tarea escolar, a las clases virtuales. Hasta ahora todavía no se ha podido aprobar porque bueno, están evaluando la implementación, pero es súper importante. Sí, totalmente. Re necesario porque en este contexto de pandemia a todos nos tomó por sorpresa. Es importante para los chicos poder acceder a internet porque hoy en día ese acceso a internet está dado el acceso a la educación. Claro. Por eso es la importancia de la presentación de este proyecto, que fue el 86-2020. Uh-huh. Ingresó hará 4 o 5 sesiones atrás, todavía está en tratamiento y estamos esperando que por ahí podamos llegar al dictamen y que sea un dictamen favorable para poder brindar este servicio de internet, por lo menos en las sedes barriales, sí. En los barrios más vulnerados y que tienen más dificultad los chicos para poder bajarse los materiales, para trabajar, para hacer sus tareas, para hacer sus clases virtuales. Quiero enlazarlo a esto con la actividad de Patricia, uh-huh. Justamente que está abordando el tema educativo y bueno, y sabrás más que nadie, Patricia, la complicación que está habiendo hoy en todos los niveles. Si algo ha sido esta pandemia que ha caracterizado es que nos ha nivelado a todos en el mismo problema, ¿no? Exactamente. Yo escuchaba atentamente lo que decía Selva y la verdad que esto lo vivimos a diario. Uh-huh. O sea, nosotros como institución educativa a la que pertenezco y al ser docente, claro. Les puedo contar que lo vivimos a diario desde el comienzo de la pandemia, desde que empezamos con cómo íbamos a trabajar y al ir surgiendo y reinventándonos como docentes y utilizando diferentes plataformas o diferentes formas, estamos en continuo contacto con las familias en las cuales te dicen somos 4 en la familia y hay un teléfono y una computadora, nos tenemos que turnar. Hay familias que te dicen tenemos 2 teléfonos y no tenemos computadora. Hoy en día se está utilizando otras herramientas, no solamente lo que es, digamos, el teléfono y WhatsApp o demás, sino que se está tratando de ordenar, se usan algunas plataformas que en el principio de la pandemia no lo hacíamos y sí bien surgió la idea de presentar este proyecto y en eso estábamos tratando de articular con las sedes que ya tenían internet, que algunos alumnos puedan
puedan ir, aunque sea, bajar los trabajos prácticos, llevarlos a su casa. Y bueno, y justo se da esta presentación del proyecto y se está trabajando en eso. También les puedo contar que sé de la experiencia de otras ciudades como Concepción del Uruguay, que también lo pusieron en práctica y están trabajando, porque es una necesidad a nivel país, a nivel mundial, porque es algo que nos está ocurriendo a todas las instituciones educativas. Es decir, generar un núcleo de conectividad en la sede, en la propia sede, que genere la conexión necesaria para que el chico vaya y acceda al material, y en el caso pueda enviar también, porque la carga muchas veces suele ser el problema. Exacto, la idea es proveer al chico de un acceso a internet gratuito cerca de su casa, que no sea la casa, pero sí que se acerca, que tenga que hacer unas cuadras y poder bajar los materiales y poder subir también las actividades ya realizadas. Qué bueno ampliar un poco el router también, sí, creo que se le llama router la señal, no sé. Sí, el alcance propio. El alcance de la señal desde la sede, para que pueda abarcar un radio más amplio y que pueda, porque hoy en día no estamos hablando de conectividad para acceder a redes sociales nada más, estamos hablando del derecho a la educación a partir de la conectividad. Entonces es algo importantísimo este proyecto y bueno, estamos esperando que podamos llegar a un acuerdo para aprobarlo. Lo importante de este proyecto, porque digo, llegamos al punto por esta pandemia de decir que la educación pública ya no es gratuita. Exacto. Es decir, se veía muchísimo en las redes sociales distintos comentarios de que la educación pública ya en este momento, es decir, en este contexto de pandemia no es gratuita. Exacto. ¿Y cómo nos desnivela a todos? Exacto. Hay diferentes páginas y plataformas que nosotros enviamos a las familias, a los chicos, que son gratuitas, o sea que no le consume datos y demás, pero tenemos que estar ahí atentos y reorganizarnos para utilizar esas páginas o esas plataformas para que todos puedan acceder. Entonces, de esta manera, también con una forma organizada, que se pueda cumplir con el protocolo de distanciamiento en diferentes horarios, y que la gente que trabaja también en las sedes barriales tengan la posibilidad de recibir a estos chicos cumpliendo con todos los protocolos y respetando sus horarios también, por supuesto. Sí. Ahora se ha lanzado justamente una plataforma desde la provincia, ¿no? Que habla un poco también del tema educativo. Y también hay un programa desde Nación, pero tanto provincia como Nación todavía no están reglamentados. O sea que falta bastante para que, ustedes saben que cuando se saca un programa, una ley, tiene que tener una reglamentación. Y todavía esa reglamentación no está. Entonces falta bastante como para que eso pueda ser realidad en Colón. Sí, es más. Hacer la bajada. Llegar a utilizarla. Es más, por ejemplo, les cuento la última, que es de Juana Manso, que es a nivel nacional. Primero tenemos que cada institución educativa, cada equipo directivo, acceder, ingresar los datos de la escuela, y para después recién que los docentes y los alumnos se puedan incorporar. Claro, entonces lleva una logística. Miren, y justamente el profesor Alejandro González Pavón, charlando con nosotros hace un par de días, justamente decía que lo que se proyectaba de aquí a 10 años, entre 6 y 10 años, el docente lo ha tenido que incorporar y empezar a trabajar desde ahora de un golpe. Ha sido una etapa en la cual incluso ha pasado con las empresas. Los cambios que se proyectaban para empresas eran de aquí a 10 años en Argentina, y en menos de un año hemos tenido que reconvertir todo. Bueno, la educación han quedado dos cosas importantes que se deben trabajar, creo yo. El tema conectividad es uno, ahora el tema estructura es otro, porque obviamente me parece que para tener un potencial de internet, ¿por dónde lo envía el chico? Teléfonos y computadoras, entonces tiene que haber nuevamente. Mil disculpas el zumbido y tal vez el sonido de algún que otro rayo. Sí, estamos en pleno en vivo y tenemos la lluvia en este momento importante. Pero es realmente interesante lo que se debe proyectar en educación y los nuevos trabajos. Totalmente. Porque hoy incluso las leyes y las propias ordenanzas del municipio giran en torno a esto. Totalmente. ¿Cómo cambian las prioridades? ¿no? Claro, aparte pasamos de estar pensando, una tontería, de estar pensando en el arreglo de las calles o en el embellecimiento de la ciudad, a decir hoy en día trabajar como hemos trabajado en un proyecto como el de congelamiento de tasas municipales para que no haya aumento de esas tasas, que es uno de los que presentamos sesiones pasadas, porque la gente no está trabajando.
O sea, no, ahora se está reactivando recién, pero hubo grandes lapsos más acá en la ciudad de Colón que no hubo actividad. Entonces la persona que no trabajó, si no tenés un sueldo fijo, no tenés cómo pagar esos impuestos. ¿Y cómo cuesta volver a arrancar? Claro, y si lo tenés tampoco sabés si podés llegar a cumplir con esa necesidad de pagar el impuesto. Si bien la municipalidad lo necesita para funcionar, el congelamiento por ahí permite que haya más contribuyentes que accedan a ese pago de la tasa municipal. Sí. Ese también está para probarse cuando lleguemos al dictamen, digamos. Desde su perspectiva personal y más allá, lógicamente, del gobierno de turno, no hablo ni siquiera del gobierno de turno, hablo por la logística de la pandemia y por las complicaciones. ¿Sienten que ese periodo de aprobación de leyes, ordenanzas, sanciones y demás es más largo por esto? ¿O responde al mismo tiempo, al mismo proceso? ¿Se ha tergiversado algo de esto con la pandemia? No, yo en lo personal no siento que no. Presentan y sale todo en tiempo y forma. No, hay muy buen trabajo en conjunto entre los dos bloques, se charla, se debate, hay un buen debate. Y un debate real, digamos, coherente, no es un debate desde lo político, sino desde la problemática, y creo que ha aumentado la pandemia la sensibilidad de las personas y de cada actor político que hay en el consejo, digamos, de cada concejal, de cada secretario, del presidente, porque realmente uno tiene que empezar a pensar en la comunidad muchísimo más de lo que lo hacía. Es un poco contradictorio, pero en una pandemia, en medio de una pandemia, de una cuarentena, cuando no tenemos que estar en contacto con otras personas, es cuando más se está trabajando en conjunto, ya sea de manera virtual o no, o con ese distanciamiento, distintos protocolos, es cuando más se está trabajando en conjunto, es ahora en esta pandemia. Y además también por ahí comentarles que de cada uno de los proyectos que presenta uno u otro bloque o algunos en conjunto, se trabaja también articulando con profesionales, consultando profesionales o a personas idóneas, ¿no?, en el tema, como para llegar a, como dice Selva, a un debate profundo y llegar a un acuerdo o no, o hacer algunas modificaciones de acuerdo a lo que se estuvo trabajando, y algunas postergarlas o dejarlas para otro año, como fue con lo del proyecto de los educadores deportivos. En ese caso lo habíamos presentado nosotros al proyecto, pero cuando se llegó al momento de debatir nos encontramos con que nosotros queríamos que se incorporen 2 formadores deportivos, y bueno, entendimos que la pandemia no permitía que el gobierno municipal pueda pagar esos 2 formadores, entonces eso quedó para un debate del año que viene, pero sí se pudo llegar al acuerdo de que se hagan los contratos por 12 meses, ¿sí? O sea, que tengan una duración mayor los contratos, y también de incorporar a otros clubes, como fue a UGES, que se incorpora en este caso. Y ese proyecto, por ejemplo, se presentó de manera conjunta, porque fue un proyecto que surgió del consenso. Surgió del diálogo y de entender las posturas de cada bloque también. Pero todo apunta, creo yo, incluso a todo lo que venimos mencionando, y es la parte social. Incluso interiorizándome un poco en lo que es el proyecto por la lengua de señas. Todo apunta a esto. Salimos un poco de aquello terrenal del recurso material y nos estamos volcando mucho en los recursos humanos. Totalmente. ¿En qué encontramos en el profesional en los que nos pueda abastecer y pueda formar? Creo yo que estamos además en un cambio de paradigma total. Se viene hace poco, leía incluso, y aportándolo aquí a la charla, una cuarta revolución industrial, por decirlo de alguna manera, pero que apunta también a la capacidad en recursos humanos y en la técnica que le aplique cada persona y el conocimiento. ¿Pero qué supone eso? ¿Mayor educación? Claro. Exacto. Entonces, hoy por hoy, todos los cañones deben apuntar a esto. Mayor desarrollo de habilidades, en general. Totalmente. Pero yo creo que para eso, entonces, el pilar fundamental, que nunca se tendría que haber dejado de lado, pero hoy potenciar, es el educativo. Totalmente. Exactamente, sí. De hecho, este proyecto de lengua de señas argentina, como vos bien lo decís, que lo presentamos en la última sesión, bueno, ahora vamos a presentar esta próxima sesión, mañana creo que lo presentamos en la Secretaría.
uno sobre regulación de alimentos para celíacos, acá en la ciudad de Colón. Había una ordenanza del año 2012. Sí. Sí. En el caso de lengua de señas no había ordenanzas. Y son temas fundamentales que apuntan a una población específica, pero no por eso menos importante, al contrario, muy importante, que por ahí venía como en cierta manera esta vorágine de hacer y de lo material y de construir en otros espacios, venía siendo como medio relegada. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Está bien. Y esto también nos va a demandar un trabajo en conjunto, con las personas idóneas o con los profesionales que correspondan, porque automáticamente que nosotros lo presentamos empezó la gente a ofrecerse o a presentarse como para sentarse a trabajar o articular actividades con nosotros para que se salga un buen proyecto, ya que no había, que salga un buen proyecto y en el cual se pueda seguir y avanzar sobre el tema, ¿no? Tal cual. De hecho, desde la comisión debatimos y mandamos nota desde la Secretaría para trabajar con el IPRODI, porque es una herramienta fundamental que la reglamentación, de que se haga del proyecto sea adecuada, que sea, porque si no generamos un montón de legislaciones que cuando se llevan a la práctica no son tan eficientes. Entonces el debate permite ir limando, puliendo, que sí, que no. Claro, y viendo qué cosas, cómo se pueden encarar las diferentes cosas, porque capaz a mí no se me ocurrió, pero se le ocurrió a Patricia, o se le ocurrió a otro de los compañeros del otro bloque, y podemos enriquecer ese proyecto de ordenanza, esa minuta de comunicación, lo que sea que estemos trabajando, con algo que ayude más a la gente. Eso es otro de los puntos que hablábamos con él en distintas mañanas, en distintos programas, la cantidad de cosas que se han hecho, que se están realizando en la ciudad de Colón en esta pandemia, en esta cuarentena, cosas que tal vez, por supuesto, como decíamos, no estaban planificadas, no estaban planeadas, y cosas que realmente son importantes, eran necesarias, se están realizando en esta cuarentena, ya sea porque realmente se pusieron en contacto en conjunto para trabajar, o se pusieron a pensar qué es lo que faltaba también en este momento que uno se tiene que quedar en casa. Digo, se han realizado muchísimas cosas que no estaban planeadas. Totalmente. Yo creo que se reflexionó sobre todo. Sí. Entonces cuando vos reflexionás empezás a antes como que veníamos muy en una bola de nieve que no paraba. Sí. Ahora se paró. Y bueno, a ver, ¿a dónde ¿qué hay que hacer? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo quiero ir? ¿Con quién quiero ir? E incluso desde la propia política me parece que había ya un guión escrito. La política hacía esto en un periodo de tiempo. Y esto vino a romper un poco ese guión y ese molde, de decir, bueno, salgamos un poco desde la política, hagamos esto que no estaba tal vez en el proyecto. Sí, tal vez decir, esto no lo podemos hacer, pero vamos a ir por esto. Pero vamos a ir por esto dándole prioridad. Sí, totalmente. Es que justamente es como dijo Selva al principio, a nosotros nos cambió, porque, y creo que a muchos, esto tener que parar y repensar, porque veníamos con ideas de proyectos que hoy en día no se podrían presentar, porque hay que esperar a después, que no sabemos cuándo va a ser, y hay que detenerse, pensar, repensar, reorganizarse y ponerse a trabajar en proyectos que son necesarios y muy necesarios en este momento para toda la comunidad. Patricia, en ese caso los proyectos apuntaban más a la parte de infraestructura, puede ser a la estructura misma, o algunos proyectos puntuales que han decidido suspender. Sí, varios, justamente porque hoy no podemos detenernos a pensar en construcciones o infraestructuras en las cuales sabemos que en la parte económica a nivel local, provincial o nacional no las podríamos hacer, pero no es que no se las van a presentar, tenemos que esperar el momento, ¿no? Claro. O por ejemplo, nosotros siempre en la Comisión de Asuntos Generales, porque esto fue de un día para el otro, fue una locura de un día para el otro, decir,
pandemia empezó a sonar la palabra por todos lados y tuvimos que adaptar. Sí, incluso ese 19 de marzo a la noche. Claro, nosotros en unos días antes estábamos trabajando en la Comisión de Asuntos Generales y me acuerdo que Elena Costa me dice, Selva, leete este de fiestas privadas porque lo tenemos que sacar cuanto antes, el proyecto. No lo alcancé a leer. A la semana ya no era viable ese proyecto. Toma, Elena, guárdalo. Léelo cuando quieras. O sea, era un proyecto que estaba dentro de la caja y que teníamos que trabajar porque había que reglamentar eso. Y pasó a ser un proyecto que sigue dentro de la caja porque no es necesario en este momento. Y pasó a ser el que tenés que leer cuando surja. Cuando quieras. Claro. Tenés todo el tiempo ahora para leer. Claro, por eso. Pero digo, cómo fue de loco, ¿no? Y eso también fue como en la cabeza de todos ir reorganizando nuestro laburo. No solo la redacción de proyectos, sino las sesiones. Tuvimos sesiones, periodos que no hubo sesión, periodos en los cuales sesionamos en el Bicentenario. Ahora volvimos al recinto, pero desde otra disposición de las bancas. Sí. Periodos en los cuales no trabajábamos en comisión y volvimos a trabajar con todos los protocolos. Fue realmente vertiginoso. Y después otro punto importante, familiarizarse con el tema de las plataformas, el tema de internet, adaptarse a esa nueva... Habla con Patricia, que es un curso avanzado. Sí, es que a esa nueva normalidad de decir... ¿Cómo entro a una reunión? ¿Cómo, o sea, háganme un tutorial? Decir, bueno, el otro día estuvimos hablando con el profesor Alejandro. Con Alejandro, que nos contaba que él estaba totalmente negado a dar clases de manera virtual porque él no había estudiado para eso, no se sentía cómodo, del cual tuvo que adaptarse igual porque no le quedaba otra opción, sobre todo porque él tiene varios cargos en el ámbito educativo, también está como preceptor y también como docente, entonces no le quedaba otra opción, pero incluso está aprendiendo todavía a utilizar esas plataformas. Sí, justamente Selva se ríe porque, bueno, a mí me cargan, la verdad que muchas horas al día estamos participando, conectándonos, capacitaciones. La verdad que nosotros en la parte como concejala hemos hecho muchas capacitaciones que tal vez si estuviéramos en otro momento, que no estuviéramos en pandemia, no lo podríamos hacer porque este tema de viajar acá allá, en cambio así, y sí, estamos muy conectadas. Pero mucha red, se armaron redes y mucho contacto. Y en cuanto a lo escolar también, como decían recién ustedes, continuamente hay que estar reaprendiendo y acompañando a los colegas docentes porque hay algunos que todavía están negados o que no tienen la facilidad del uso. Nosotros como concejales hemos armado grupos de concejalas de Entre Ríos, por ejemplo, que se armó por una capacitación y quedó, y nos vamos comunicando y vamos viendo cómo va avanzando todo esto del COVID en toda la provincia y cómo nos podemos ayudar y articular. Sí. Porque es un tiempo vertiginoso. Sí. Entonces, me meto un poco en lo técnico del tema de clases. ¿Cómo se ve el alumnado en este caso? ¿Un poco más distante al uso de las propias aplicaciones? ¿Participan? ¿Ha bajado el número de conexiones desde que comenzó esto a lo largo de los meses? ¿Cómo ha sido? Bueno, hasta antes, o sea, el primer periodo le llamamos nosotros, antes de vacaciones, digamos, fue todo una novedad y los chicos predicen demasiado y algunos profes reconocen de que fue como demasiada la actividad que hubo. Después, a mitad del primer periodo se bajó un poco, ¿no? Y la adrenalina y se envió menos trabajo, y cuando estábamos logrando que los chicos se conecten, ingresen a las clases virtuales más, participé de varias que me invitaron los profesores y que ingresaran, vienen las vacaciones. Entonces, como siempre nos pasan, todos hemos estudiado y sabemos que después de vacaciones hay que retomar otra vez.
Y bueno, y estamos en una etapa en que algunos cursos han bajado un poco la conexión, o sea, han dejado de conectarte tanto, y hay otros que no, que les ha hecho bien esto de incentivarlo, y estamos hablando mucho esto con los docentes, de incentivarlos, motivarlos, preguntarles qué está pasando, qué ocurrió, porque en este tiempo ocurrieron muchas cosas, entre esas las que hablábamos hace un ratito del tema de que no estamos trabajando, los papás no están trabajando, no tienen, no accedo, hay muchas cuestiones en las cuales la parte emocional de los chicos, de la familia, todo eso de alguna u otra forma está afectando, y al docente por supuesto que también, porque el docente también tiene sus hijos en la misma situación. Totalmente. Entonces se está trabajando a diario, y bueno, ayer sí tuve una grata sorpresa, que hubo cursos de los sextos años que se tuvieron reuniones virtuales, 40 chicos, por ejemplo, conectándose a una reunión que la verdad fue fantástico para la docente que le estaba dando, que un montón, si bien era en 2 cursos, pero era mucho. Y bueno, de a poquito se va trabajando. La verdad que hay muchos docentes que están trabajando muy bien, que se pueden conectar muy bien. Los preceptores, como recién decían de Alejandro, también se están animando a conectarse, a trabajar con los chicos y a contactarse, cada cual desde su rol, ¿no es cierto? Cada cual desde su rol. Nosotros tenemos equipos de tutores que también acompañan, asesores pedagógicos que acompañan a los chicos, y bueno, tuvimos que reformular algunas actividades y diversificar como para que el alumno y la familia y el docente esté contenido y acompañado por sobre todas las cosas. Sí, totalmente. Dando una mirada tal vez más a futuro, Patricia, más tal vez una mirada personal o ya sea profesional también, proyectando a futuro, ¿hay posibilidades de que este año se finalice de manera virtual? Está en duda porque se pensaba, nosotros estuvimos trabajando y siempre lo veníamos charlando con ella, que por ahí me pregunta en cuándo se volvería, y se pensaba volver en septiembre, octubre, y hoy ya no es la seguridad. Ayer también tuve una charla con alguien de la provincia y me dice, bueno, se piensa también volver noviembre, diciembre. Y continuar el año que viene con algún refuerzo. Más, salió un documento también a nivel nacional. Así que bueno, yo creo que se tienen que dar muchas condiciones. Ustedes hablaban también de lo edilicio, de las capacidades de las aulas, la cantidad de alumnos que ingresarían por aula, los protocolos, los miedos y las dudas que hay, tanto en la familia como en los docentes o los que son directivos también, en cuanto a cómo se va. Creo que hay que volver. Sí. Se habla de no volver hasta que esté la vacuna, pero bueno, iremos viendo, y mientras tanto lo que sabemos es que tenemos que seguir en la virtualidad, o probablemente en una dualidad que sea presencial virtual. Sí, y tal vez con el pasar del tiempo habrá que ir aumentando la presencialidad sobre la virtualidad a medida que se pueda, en la medida que se pueda. Tampoco es bueno y positivo empezar con la presencialidad y al caso volver hacia atrás. Los chicos incluso en San Juan, ayer veía la repercusión de haber estado una semana, menos de una semana, 4 días de clases y haber vuelto hacia atrás. No es bueno para ninguna sociedad. Lo vivimos incluso aquí con la vuelta a fase 1. Claro. Fue una locura, imagínense, para chicos y para... A nivel psicológico te impacta. Bueno, veía justamente el tema de PECU, el tema de los chicos y el proyecto que se presentó, y bueno, todo esto. Para los chicos también es una locura lo que se está viviendo. Yo digo realmente que no se lo deseo a ninguna promoción, lo que han vivido esos chicos, pero a lo que han vivido, la garra que le pusieron con la ayuda... Yo la verdad que te iba a decir eso, yo admiro los adolescentes en este momento, estoy admirada de los chicos, de la conducta que han tenido,
incluso a veces más madura que los grandes. Sí, una conducta súper madura. Súper correcto, el comportamiento, la manera, el compromiso que tomaron ante la pandemia. Sí. Y bueno, este proyecto se pensó a partir de eso, de que realmente no deja de ser un año de promoción para ellos. Totalmente. Y todos esperamos la promoción. Sí, Cuando vos estás en el secundario, estás esperando ser promo. Sí. Entonces, realmente yo admiro muchísimos a los jóvenes. Y pensaba, ese proyecto estaba pensado justamente de el momento de encuentro, así sea de pequeñitos grupos o grupos, digamos, de 7 u 8 chicos en ese momento. Bueno, todos hemos vivido esa etapa, y al menos esos pequeños momentos de encuentro, y desde nosotros darle la posibilidad de que lo puedan lograr, que lo puedan hacer, así no se sepa cuándo se va a quemar el muñeco. Claro, sí. Pero bueno, que tengan esa oportunidad de encontrarse. Si ellos bien se pudieron organizar perfectamente para todas las actividades que hicieron, el acompañamiento a los mayores, que los hicieron muy bien, que la gente, yo he recibido de algunas abuelas o abuelos el agradecimiento para con los chicos, de cómo los asistieron y les hicieron los mandados y demás, como ahora también para lo que hicieron del Día del Niño, el tema de juntar la ropa y demás que ellos estuvieron haciendo. Yo siempre digo, y me van a escuchar decir eso, para mí los jóvenes son el motor. Sí. Para los adultos, son nuestro motor. Claro. Y siempre valoro que si al joven vos le das la oportunidad, el espacio o la posibilidad de hacer algo, estate seguro que de eso te va a sacar o va a hacer cosas que un grande no lo hubiese hecho. Totalmente. Sí, o sea nosotros en el partido lo vemos con la juventud peronista. Claro. O sea, la garra que le ponen esos gurises, de la nada sacan ideas para hacer cosas. Cuando entregaron los útiles en marzo, que bueno, después lamentablemente se inició todo este despiole básicamente de la pandemia. Sí, se hizo la entrega y se cortó todo, pero bueno, se pudo entregar los útiles a los chicos. Sí, ahora pero estuvieron haciendo hay que ver la óptica hacia atrás. Sí. El trabajo que hicieron para llegar con los útiles enero, febrero, totalmente. en pleno verano. Por eso digo, con lo que supone para un chico y un adolescente o las personas que están en juventud peronista, decir, bueno, estamos en pleno verano. No. Rescindieron tiempo libre, rescindieron tiempo de estudiar finales, porque todos son estudiantes universitarios que se están formando. Igual ahora para el Día del Niño, que estuvieron repartiendo los barrios caramelos y diferentes golosinas, también ellos destinan tiempo para el roperito. Además en plena pandemia llevaban casa por casa la ropa para la gente que estaba necesitando, porque aparte yo los he contactado por gente que, por ejemplo, Patri también, varios de los compañeros, gente que se había venido acá a Colón de paseo a visitar a un familiar y se quedó acá. Entonces tenían que recurrir al roperito para poder vestirse. Sí, el movimiento que se generó en las redes sociales, la agilidad para trabajar en las redes sociales, que la gente comparta, que se viralice, la verdad que es un buen trabajo de los chicos. Y aparte, también ellos participaron de la olla solidaria. También. Claro, ese día. Y con este tema como dice Selva, de pequeñas cosas salen ahí continuamente a trabajar y a movilizarnos a todos y a preguntar, siempre preguntando a ver si estará bien, no está bien, cómo, y respetando obviamente los protocolos, porque en todos los casos se presentó nota en la cual fueron autorizados, gente que se sumó y apoyó, porque también ese día se vistieron, ¿no? Y hubo gente que también participó que nunca la habían visto y estuvo participando y acompañando también, como dicen ellos, se prendieron, porque ellos también lo viven, ¿no? Desde su juventud hacia atrás, su niñez, y entonces bueno, en ese tema y esa solidaridad que tienen para con el otro siempre está presente. La verdad que es muy valorable. Bueno, recordar esto en el Día de la Solidaridad. Totalmente. Hoy justo preciso el comentario también y bueno, y el aporte. 7 minutos pasaron de las 12 del mediodía.
a Patricia Irigoy, a Selva Turín, un agradecimiento muy especial e importante en el día que hace haber venido a charlar con nosotros. Es un aporte valiosísimo. Muchísimas gracias.